Nada. Voy Y entras. a atender más a menos más que Asquipan taqanitaki. ¿No poner radio? sí. Más fuerte. Asquipan taqanitaki. Asquiurukipa Asquiurukipanay yatichiri. Asquiurukipanay yatichiri. Iniciamos con el aprendizaje del idioma Asquiurukipanay Aymara. yatichiri. Taqini, taqini, enciendan sus micrófonos, todos. Taqini, taqini. Ya. Maya, paya, kimsa. Upa, Lila kamuniwa, pachay kamuniwa, hani, Waliki, taqini. Waliki, taqini. Kiti Jayinta Moni Zapaki, ¿quién quiere cantar solo? Kiti. Naya yatichiri. Ya, adelante, callantam. Hupaqkulina hampuninwa, hupaqchumahan kapuninwa, hanipuni utkaniti, ukamampi munataham. Hupaqkulila hampuninwa, hupaqchumahan kapuninwa, hanipuni utkaniti, ukamampi munataham. Llakitapuni uywasta, hachañaki umunasitu, ichawa saraway hawa, tatitunaqa karusahi, hanipuni utkaniti, ukamampi munataha. Llakitapuni uywasta, hachañaki umunasitu, ichawa saraway hawa, tatituna akarusarhi, hanipuni uthaniti, ukamampi munataha. Waliki, Kuyaka Daisy, muy bien. Walik taqini, continuamos con el aprendizaje del idioma Aymara, ¿ya? A ver, vamos a ver si han repasado, cómo estamos, a ver. Axel Camila Gutiérrez, Kuyaka Axel, Askerukipan, Asquiurukipanay yatichiri, Kabisaki Kuyaka, paliki yatichiri, Human Sutimaj Kunasa, nayak sutija Axel Gutiérrez, Waleki, Hikisinkam Kuyaka Axel. ikisinkam yatichiri. Ok, good job. A ver. Kuyaka Thank you, Fani teacher. Quinto Machaca, Kuyaka Fani Quinto, Aski Urukipan Kuyaka, Asquiurukipanay yatichiri. Kunas Sutimaja, Nayan sutija Fanny Quinto. Kamisaki Kuyaka Fani, Waliki yatichiri. Hikisinkam Kuyaka, Hikisinkama yatichiri. Waliki. A ver, Rudy Flores, Aski Urukipan Hilata, Asquiurukipan yatichiri. Human Sutimaj Kunasa, Allá su tija Rudy Flores, Sata.
Kamisaki hilata Rudy. Waliki yatichiri. Walik, walik. Hikisinkama hilata. Ikisinkama. Waliki, muy bien. Seguimos. María Giovanna Borges, Aski Uruquipan, Cuyaca María. ¿No está María? Ya, no está. Junior Gómez Mamani, Aski Uruquipan, Gilata Junior. Aruquipanay yatichiri. Kamisaki Gilata. Waliki yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijaj Junior. Waliki Kisinkam Gilata. Kisinkamaya yatichiri. Ok, muy bien. Todos muy bien. Walik Taken, ¿ya? Van a seguir practicando siempre, ¿ya? Ahora, en la última clase hemos visto pronombres personales, ¿no ve? Entonces era Naya, Kuma, Puma, Upa, Upa, Kiwas. Iguas. Esto era, hemos dicho, la forma singular. La forma plural, Nanaka, Nanaka, Ma, Naka, Humanaka, Pa, Naka, Panaka, Kiwa, Sanaka, ¿ya? Los pronombres Iwasanaka. personales de forma plural, ¿ya? Singular, plural, ¿no? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, preguntas de nombre, hemos utilizado el jupa, ¿no ve? Que sería la tercera persona, ¿no ve? Yatichiri, Sí, ¿está escribiendo en la pantalla? Estamos con la pantalla de la música. ya, no hay cambio. Entonces, ahora sí, ¿no ven? ¿Logran ver? Sí, ahora sí, gracias, Yatichiri. Muy bien, entonces hemos dicho, hemos aprendido con lo que sería tercera persona, ¿no? Entonces, esto sería tercera persona. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos hecho, a ver, vamos a hacer preguntas, vamos a escribir, ¿ya? Entonces, hemos dicho, Human, Sutimaj, Unasa, ¿no ve? Esta es la pregunta que hemos hecho, ¿no ve? Voy a agrandar un poco el tamaño. Esta es la pregunta, ¿no? Human, Sutimaj, Kunasa, ¿no? ¿Cuál es tu nombre o qué es tu nombre, ¿no ve? Ahora, cuando estamos con tercera persona, esto sería Jupa, ¿no ve? Jupan, ¿no ve? Jupana, este na hemos dicho es de, ¿no ve? Entonces, este es de él o de ella, ¿no ve? Upana, ¿no ve? Suti, ¿no ve? Suti es nombre. Su nombre. Ah, suti, pa, ¿no ve? Entonces, el pa, sufijos posesivos, ¿no ve? Sutipaj, kunasa, ¿no ve? Entonces, como estamos refiriendo a una tercera persona, la respuesta es exactamente lo mismo, ¿no? Upan, sutipaj, no sé, Juan, ¿eh? Entonces, ven la pregunta y la respuesta. Mientras que cuando es en primera o en segunda persona, no. Humana, ¿no? De ti, ¿no? Entonces, Nayan, ¿no? De mí, ¿no? Sutijaj, ¿eh? Roman, ¿no? Human sutimaj kunasa, Nayan sutijaj, Roman. Jupan sutipaj kunasa, Jupan sutipaj, Juan. ¿Ya? Esto cuando es tercera persona, pero esto cuando veamos animales, cuando veamos familia, vamos a cambiar. Por ejemplo, en vez de decir jupana, ¿no? Papá, ¿no? Tatama. ¿Qué es tatama? ¿Qué significa ma? Papá. Tú, ¿ve? Entonces este Tú, tata es papá, ¿no? Entonces, ¿qué significaría esto? tu Tu papá, papá. Papá. Ahora, ahora sí, de tu papá, exacto. Tataman sutipaj kunasa, ¿no? Aquí ya no voy a decir Jupan, ¿no? Voy a decir Tata Ja, mi papá. Tata Jan, ¿no? De mi papá. Sutipaj, ¿no? Andrés. ¿Ve? Hanatani, ya voy a decirte. Entonces, esto
más adelante, cuando ya estemos en familia, ¿no? Puedo preguntar, por ejemplo, Pisiman sutipaj kunasa, Pisihan sutipaj, no sé, pues, ¿no? Angora, tío. Entonces, puedo preguntar con animales, con personas, pero simplemente cambiamos los pronombres personales, ¿ya? Entonces, eso es importante comprender, por eso estamos empezando así facilito, ¿ya? Con pronombre personal. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Hanaski Otra Tanich, vez. ¿está claro? Hanaskio, Hanaskio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto saludos, despedidas. Hemos visto cómo preguntar el nombre, sufijos posesivos. Ahora vamos a ver pronombres interrogativos, ¿ya? Con esto van a ser preguntas. Estos pronombres interrogativos nos permite hacer preguntas, ¿ya? Este cuna ya conocemos, ¿no ve? ¿Qué significa cuna? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya? Ahora otro. Kitty. ¿Qué significa? ¿Quién? ¿Quién? Eso. ¿Quién? Em, Cauca. ¿Cuánto? 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 Em, a ver, ¿qué más? En español, díganme, preguntas o pronombres interrogativos. ¿Cuál? ¿Dónde? 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 ¿Cuándo? Ok. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pata, algunos dicen cunapacha. Esto es ¿cuándo? ¿Qué más me han dicho? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por ¿Para qué? qué? Ya, cunata. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo? 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 Ah, ¿qué? Kunjama. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué pronombre más? ¿Dónde? Ah, me gusta más. ¿Dónde ya está? ¿Cuál? Ah, ¿Cuál? ya. ¿Cuál? ¿Qué más? Ya. ¿Quién? Ya ¿Quién? está. Ya está. ¿Para qué? Ok. Eso no está. Kunata. Ya está. Entonces, tal vez estos son los pronombres más utilizados, ¿no? Toda la conversación va a estar en función a estos pronombres interrogativos, ¿ya? Por ejemplo, ahorita estamos aprendiendo el kuna, ¿ya? Recuerden, todos estos pronombres interrogativos trabajan con una sufijo, ¿ya? Sufijo sa. Este sufijo es un sufijo interrogativo. Tiene varias funcionalidades, pero uno de ellos llega a ser para pronombres interrogativos. Todos estos pronombres interrogativos que ven, para que sea pregunta como tal, sí o sí utilizan este sufijo sa, ¿ya? Algún momento les decía, por ejemplo, si yo quisiera formular una pregunta en español, ¿no? Utilizo signos interrogativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, em, ¿quién es él? Digo, ¿no? ¿Eh? Entonces, aquí hay signos interrogativos, ¿no? Entonces, yo digo, ¿quién es él? ¿No ve? Además, hago entonación, ¿no ve? Entono, digamos, porque están los signos de interrogación. Entonces, en Aymara, no digo así, ¿quién es él? Así más o menos, ¿no? No hago la interpretación, sino lo que hago es leer de forma directa, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas preguntas, yo no digo, pues, Human sutimag kunasa, no digo, pues, Human sutimag kunasa. Esa es la forma de entonación en Aymara. Pero si yo les digo así, y muchos tal vez ustedes están por primera vez aprendiendo el Aymara, no van a saber si es pregunta o no. ¿Sí? Mantu timaj kunasa, ¿no? Entonces, ven aquí, ahí está el sufijo sa.
¿Ya? Entonces, por eso es que yo siempre coloco al final. Algunos dicen que se debería de utilizar los signos interrogativos en ambos lados. ¿Ya? Aquí en tema del uso del signo no está tan claro, ¿ya? Entonces, hay esas dos corrientes. Entonces, por ejemplo, el mío es que solamente debe estar como en inglés al final para que se entienda que es pregunta, porque el signo como tal tiene otra connotación, ¿ya? Entonces, aquí estamos utilizando el sufijo sa. Con cualquier pronombre interrogativo utilizamos el sa. Por ejemplo, jupaj, kitisa. ¿Eh? ¿Ven? Kiti y sa. ¿Eh? Jupaj, kitisa. Jupa, ¿qué es? ¿El quién es? Él. 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 ¿Quién es él? Él o ella, ¿no? Ella. Kiti, ¿Quién? 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 Entonces, traduciendo esto, ¿qué sería? ¿Quién es él? ¿Quién es él o ¿Quiénes son ella? ellos? O ella. Él. ¿Quién es ¿Quién es él? él o O ella. ella, ¿no? Entonces, esto ya sería pregunta en español así, ¿no? ¿Quién es él o ella, ¿no? Jupa, kitisa. Pero antes de, por ejemplo, conjugar esto, hay típico esto, ¿no? Golpeas la puerta, ¿no? ¿No? Y de adentro, kitisa, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Quién es, no? ¿Quién ¿Eh? es? ¿Quién es? En forma de pregunta, ¿sí? En forma de pregunta. Pero aquí simplemente utilizamos el sufijo sa. Siempre va a estar con los pronombres interrogativos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si esto fuera la pregunta directo, ¿quién es? ¿Ven? ¿Cómo sería la respuesta? Generalmente dicen Nayatua. ¿Qué estoy diciendo? Mayatwa. Que soy yo. Soy yo. Eso, Nayatwa. Esto significaría soy Yo. yo. ¿Sí? Soy yo. Ahora también pueden decir de forma directa, ¿no? Por ejemplo, en Aymara dicen, ¿no? Romanotua, ¿no? Sí sería, ¿no? Fonetizado. Romanotua, ¿no? Soy Román, ¿no? En este caso, este sufijo wa está cumpliendo ese verbo ser estar, ¿no? Esa función de ser estar, como en inglés, ¿no ve? En español es igual, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, o podrían decir, no sé, pues, ¿no? Otra respuesta. ¿Qué podría ser si les dicen quién es? ¿No? Pónganse que en este momento están golpeando una puerta, ¿no? ¿Cómo responderían? Naya. Naya, No, ya ya. podría ser, ¿no? Naya, Ah, ¿no? Naya actual, ¿sí? Ya, aquí está, ¿no? Respuesta, ¿no? Naya. Otras opciones. Si les dice quién es, están golpeando, imagínense que le están golpeando la puerta a alguien y les responde, ustedes tienen que responder, ¿qué dirían? ¿Quién es? Es la pregunta. En Spanish. Iris. Nayakitwa. Oh, otra respuesta. Nayakitua. Nayakitua. Repitiritwa. ¿Ya? Naya Nayakitua. Sutija. Ya. Ah, ya. Podría ser Nayan Sutijaj, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí. Interesante. Nayakitwa, ¿no? Este ki es diminutivo. ¿Ya? Este sufijo ki es diminutivo. ¿Qué significa? Yo nomás soy. Me dejo entender. Más adelante, al final, vamos a ver sufijos. Ahí van a ver la No, connotación, ¿no? Este sufijo es diminutivo, ¿no? Yo nomás soy, algo así, ¿ya? Ahí aquí. Ya. Entonces, aquí tenemos las posibles respuestas, ¿no? Entonces, si alguien quiere participar algo, esta va a ser parte de nuestra conversación, ¿ya? Entonces, voy a preguntar siempre, ¿qué dice, no? ¿Ya? Ahora, variando el kitty, ¿no? Kitty tasa. ¿Quién eres? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Kitty tasa, ¿eh? Simplemente hemos agregado
un sufijo ta. Con eso ya ha variado la pregunta. Ahora ya significa ¿quién eres? ¿Ya? Quititas, ¿no? Posibles respuestas. A ver, en español, si te dicen ¿quién eres? ¿Cómo respondes? Naya Ruth Williams. ¿Cierto? En español, si digo ¿quién eres? ¿Cómo me respondes? Nayat, Soy el vecino. Ah, Soy- yo soy, ¿no ve? Primera respuesta igual sigue siendo, ¿no ve? Nayatua, ¿no? Nayatwa, Nayatua, eso sería Andrés, soy yo, ¿no? Ahora otra opción, igualito, ¿no? Esta opción, ¿no? Entonces, todas estas opciones tenemos como respuesta también. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Nayatua, soy yo. Romanutua, soy Román. Naya, yo. Nayaquitua, igualito, ¿no? Hititas. Ah, pero esto sería la forma simple. Ahora, escucha, ¿no? Decir, por ejemplo, a ver, voy a decir, Hititas, ¿no? Cuando no te conoce y quieres que ubique quién eres, ¿no? Entonces voy a decir, Andrisun, yo, Kapat, ¿qué estoy diciendo? Soy hijo de Soy Andrés. hijo de Andrés. Soy su hijo de Andrés. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Entonces puedo especificar, pero por el momento, como estamos en básico, estos van a ser las respuestas. Mira, las mismas respuestas para pregunta, kititasa, perdón, kitisa y kititasa, ¿no? ¿Quién eres? ¿Ya? Simplemente estamos variando, ¿no? Pero porque muchas veces se utiliza de distintas formas esta forma de preguntar, ¿ya? Ahora recién entramos a esta tercera, ¿no? Kupaj kitisa. Hemos dicho quién es él o ella, ¿ve? Entonces aquí ya estamos con tercera persona, ¿no? Tercera persona. Entonces, en tercera persona también respondemos con tercera persona, ¿no? Entonces, decimos Kupaj Marcoa, ¿no? Marco, vamos a fonetizar ya, Marco, ¿ya? Entonces, Jupa, ¿qué significa? Él o ella, ¿no ve? Ajá. Entonces estoy diciendo, él es Jupa, Mar- él es Marcos, ¿no ve? Mar- ¿No? Él es Marcos, ¿ya? Entonces aquí, pronombre personal. Ahora aquí podríamos cambiar esto, siempre recuerden, ¿no? Sí, podríamos cambiar. Estas tres formas van a ser las preguntas que vamos a utilizar siempre en nuestra conversación, ¿ya? Entonces ustedes eh, se inventan, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer la prueba. A ver, Culiaca Jenny, Askerukipan, Culiaca Jenny, Askeru kipanaya tichiri. Kuman Sutimaj, Kunasa, Nayak sutihak Jenny Medina. Kamisaki, Culiaca Jenny, Kami kamita wale Wally. kidwa ya tichiri. ya, Jupaj Kitisa, Mm, mm, Jupaj Kitisa, invéntate, Jupaj Kitisa, mm, mm, Upah María, upah Jupa José. Ahí ya, está. Wale que Karurkam Culiaca, Karul kama ya tichiri. ya. Ah, miren, aquí puede ser otra opción de respuesta, ¿no? Jupaj Kitisa, yo puedo decir, él es mi hermano, él es mi tío, él es mi esposo. Ahora estamos recién con nombre, ¿sí? Pero cuando más familiar, exactamente esta misma pregunta va a ser para eso también, ¿no? ¿Quién es él o ella, no? Yo puedo decir, él es mi papá, ¿no? ¿Cómo respondo? Así, mira. Upa, Upaj, Tatajawa. ah, Tatajawa. guau. ¿Eh? ¿Se han dado cuenta? Entonces,
Todas las preguntas, todas las conversaciones van a estar en función a estos pronombres interrogativos, los sufijos posesivos que también hemos visto, ¿ve? El ja, ¿no ve? Sí, entonces toda la conversación está en base a lo que ya estamos viendo. ¿Aquí tienen alguna duda, pregunta? ¿Está claro? A ver qué. Alikiski, Katara. Sí, está bien. Iwa. Ya, muy Nos bien. kiwa Primera práctica de todos, ¿ya? Vamos a armar ahora salas, ¿ya? Somos 80. Voy a armar 39 salas, ¿ya? Dos salas, una sala va a ser de tres personas. Van a armar una conversación pequeña con las preguntas que estamos haciendo, ¿ya? Y al azar voy a llamar el grupo y van a hacer la conversación. ¿Me dejo entender? Aliki, Chiri. Ya. Sí. No. Todos Eso es entren a por. las salas a partir de ahora. En 5 minutos yo voy a hacer que vuelvan todos. No necesitan hacer nada más, ¿ya? Ahorita solo necesitan entrar. En 5 minutos, practican 5 minutos y vuelven a la sala. Yo les voy a decir que vuelvan, ¿ya? Ustedes no van a ¿Cómo se hace decir eso? nada. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Y cómo se hace eso? Ya, yo Quizá voy ya a tichiri. programar. Quizá. Maya, Paya, Kimsa. Entren todos a sus salas. Ay, Les sale una ahora, notificación. Entonces, entren a sus salas, ¿ya? Y practiquen una conversación desde saludo hasta despedida con todas las preguntas que hemos armado, ¿ya? Entren a sus salas, no están entrando. ¿Vale? Que 5 minutos.
Ya, muy bien, están volviendo. Esperamos que termine 40 segundos más. $20. 17. Profe, yo me salí Muy bien. nomás y no volvió. No me Ya, respondieron nada. ya hay algunos grupos creo que no han entrado y otros que han No. entrado pero que no han participado, ¿no? Ya, vamos a hacer la prueba. A ver, ¿quién voluntariamente? ¿Qué grupo? Para que no tomen nota aquí. Profesor, buen día. Nosotros tenemos. Iris, Maquere y Fanny. ¿Y a qué grupo eran? Iris, aquí puedo ver. 34, grupo 34. Ok, sí. Fanny Quinto y Iris Maquera. Adelante. Luz, cámara, Ya te, acción. ya te tiré, a mí me sacaba y me botaba de la sala. Algo debe pasar con su equipo, algo. Ya, vamos, Iris y Fanny. Iris no está conectado. Sorry, teacher, mi Ah, audífono que he apagado. ok, Perdón. ahora sí. Adelante, Iris y Fanny. Aski Urukipan, Fanny. Aski Urukipanay Kuyaka. Kamisaki. Waliki humasti. Kunasu Sutimaja. Nayan sutiha faniwa. Humansti. ah, mm, Nayan Sutija. Nayan Sutija Iris. Em, Hikis, Hikisin, Hiki, Hikisin Kam. Hikisin kamay kuyaka. Ya, Waliki, práctica, práctica. Ok. Siguiente grupo. Grupo Maya 7, Yatichiri. Yatichiri. Ya, Ciro, a ver, ¿en qué grupo estaba Ciro? 7, con Jenny. Grupo 7, no. Sarita y Willy estaba, 7. Creo que era 21. 21, perdón, 21. Sí, 21. Ciro y Jenny, Jenny. adelante. Cámara, acción. Aski uruki panay kuliaka Jenny. Mm. Aski Rukipanay Hilata Ciro. Punjama askatasa. Nayan Sutija Jenny Medina. Humansti. Nayan sutijak Ciro Condori. Kitis Jupaja. ¿Quién es él? Um, Jupa, Jupatua, Sí, está bien. Jupatua, ay no sé, Jupatua, José, Aquí sin cama kuliaka Jenny. Hikisinkamay Hilata Ciro. Ya, igual hay que practicar, practicar, practicar. Arcuyaca Helen, ¿qué grupo estabas? Grupo 23. 5. 23, sí, 23. Franz, Julio y Helen Alcón. Ok, yo empiezo, Adelante. Yatichiri. Ah, Aski
Asquiuruquipan, Cuyaca. Asquiuruquipanay, Hilata. Kunas Sutimaj, Nayaj, Sutimaj, Helen Alcón. Cupaj Kitiza, Paj, Emiliano. Jiquisincama, Cuyaca. Kisincama, Hilata. Ya, igual hay que practicar más. Está bien, pero siguiente grupo. Grupo 8. Grupo 8. A ver. Darío y Daniel Alberto. Adelante. Toc, toc, toc. Kitiza. Uru Aruquipanay Nayatua Daniel. Asquiuruquipanay. Hilata Daniel. Aski Urquipanay Lata Darío. Kunas Sutimaj. Kuna Naya Sutimaj Daniel Flor. Kamisaki. Daniel. Hilata Daniel. Waliki. Hikisinkam. Ikisinkam Darío. Ya, Waliki, muy bien. Bien, hasta ahí los grupos, ya van a seguir practicando. Hay esto que se repite desde el otro día, pero hoy he escuchado igual en algunas conversaciones. Sufijos posesivos no están manejando bien en tema de nombres, ¿ya? Entonces vamos a repasar. Ja, esto significa mi o mis, también en plural. Ma, esto es tú. Pa, tú. Y sa, ¿qué sería? Nuestro, ¿no ve? Nuestro. Ahora bien, conjuguen con esta palabra suti. A ver, todos conjuguen y me van a leer su traducción más en español, ¿ya? Conjuguen, escriban en sus cuadernos conjugando con este 4 sufijos, ¿ya? Ya. ¿Quién quiere leer? Naya Yatichiri. A ver, Yo. yo acá, Erika Milagros, Sutija. Uyarani, ¿ya? ¿Qué significa Sutija, más? mi nombre. Sutima, tu nombre. Sutipa, su nombre. Sutiza, nuestro nombre. Excelente. A ver, Elam Calderón, Sutija, mi nombre. Sutima, tu nombre. Sutipa, su nombre. Sutiza, nuestro nombre. ok, Helen Alanoca, Sutija, mi nombre. Sutima, tu nombre. Sutipa, su nombre. Y Sutiza, nuestro nombre. Yo, excelente, Yatiri. ¿ya? Walik, muy bien. Ahora, cuando preguntamos qué es tu nombre, entonces no tiene que decir Sutima, ¿no ve? Aquí, este es el principal error, ¿no ve? Entonces, Human Sutimaj Kunasa, Nayan Sutijaj, no Human Sutimaj, ¿no? No Nayan Sutimaj, ¿no? Hija. Si pusiera aquí ma, ¿qué significaría? A ver, traducción literal. Mi, tu nombre. Algo Mi, así. tu nombre, Yo soy Román. tu Román. Ni tu nombre, Román. Exacto, no se entiende, ¿no ve? No está, no es correcto, ¿no ve? Entonces sería de mí tu nombre, Román. No, pues no, no va, ¿no ve? No es la forma. Entonces, esto tiene que ser ja. Ahora, aquí estamos en tercera persona en esta pregunta, ¿no? Upan sutipaj kunasa, ¿no? Upana, ¿no? En este caso, su tipa, ¿no? Su nombre, ¿no? De él, su nombre, ¿qué es? ¿No ve?
de él su nombre, su tipa, su nombre, ¿ya? Juan. ¿Ya? Entonces, los sufijos posesivos te marcan, es importante tener en cuenta todo eso, manejar de forma correcta cada uno de estos, ¿ya? Walik. Ahora, hay una pregunta que siempre se hace, algunos lo han hecho, es la pregunta isti, ¿ya? Isti. Este sufijo significa y en pregunta, ¿ya? Y, ¿ya? Por ejemplo, Human, Sutimaj, Unas, ¿no es? La pregunta, ¿no es? Pues yo digo, Nayan, Sutijaj, no sé, pues, Juan, ¿no? Entonces, si me está preguntando, ¿no? Digamos que me ha preguntado Ana, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué se llama ella también, ¿no? O sea, entonces, no necesito preguntar esto de nuevo, ¿no? Human, Sutimaj, Kunas. Simplemente digo, Humasti. u, ah, Uma, ¿no ve? Humana, ¿no ve? Edición vocálica y ti. Ahora, esto significa y de ti, ¿no? ¿A qué hace Más, referencia? Y de ti, ¿no? Simplemente hace referencia a em, al nombre, es decir, a la pregunta anterior. Está claro, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Hanatanich. Dice Yatichiri Sí, con agua. La respuesta va a ser yes, exactamente teacher. ¿ya? A ver, hagamos la prueba. Janet López, Ascuruquipan, Cuyaca Janet. Janet López, Asqueruquipan, Cuyacam. No, no quiere participar. Paye, Asqueruquipan. Askurkipanay, yatichiri. Kuman Sutima, Kunasa. Naya, sutijao, Jimena Paye. Ya, tú pregúntame. Humansti. Omasti, yatichiri. Nayan Sutija, Roman. Ya, ya, no es Humasti. ¿Me han visto? más, Humasti. más, N. Este N hemos dicho, Humansti. na, ¿no ve? Es sufijo na. Este significa de. Entonces, de ti, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, si no pongo esto, Humasti y tú, nomás es esto, ¿no? Ya no hay esto, ¿no? Me dejo entender, entonces, esto en algunas preguntas vamos a utilizar con na y en otros no. Va a depender del contexto. En este caso, necesitamos para que nos pueda responder de forma correcta, ¿no ve? Y de ti, ¿no ve? La forma correcta. ¿Ya? Bien, ahora van a practicar, ¿ya? En el grupo son más de 500 participantes, ¿no? Ahora aquí participan solamente, hoy estamos 77, ¿no? En el TikTok están entre 14 y en YouTube están siguiendo en este momento 52, ¿ya? Ahora es importante que practiquen, ¿ya? Las conversaciones todas. Entonces, el grupo ya vamos a habilitar para que puedan enviar mensajes, pero solamente con fines de aprendizaje como tal, ¿ya? Entonces, ahora pueden buscarse sus yuntas, sus pares para practicar las conversaciones, ¿ya? Entonces, eso es importante, siempre van a practicar, ¿ya? Eh, Maestro, disculpe, buenos días. ¿Cómo haríamos para, digamos, para practicar durante esos días? ¿Algún contáctense en el compañero? grupo y con alguien que esté interesado en practicar y ustedes se ponen algún horario o algo y practican la conversación, ¿ya? Ok, ok, gracias. Netichiri, Sí, bueno, ¿por qué no hay edición vocálica en Cupana, Sutipá, Punas? ¿Por qué no es Cupán? no le entendí la pregunta. A ver, una vez más, retírame. En la escritura dice Cupana, Sutipá, Punasa. ¿Por qué no hay edición vocálica así como hay en Cumán, hay en Cupán? ¿Por qué no hay edición vocálica en Cupán, Ah, Cupana? bueno, bueno.
porque yo acá, ¿por qué Ya, no hay edición vocálica? ya. Con edición vocálica escriben esto, ¿ya? A ver, les voy a decir de la edición vocálica, ¿ya? Hay dos corrientes fuertes, unos que con edición y otros sin edición, ¿ya? Ahora, yo escribo con edición vocálica, ¿ya? Entonces, las vocales con edición menos la última palabra de cada oración, ¿no? Ahora, ¿por qué? Hay algunas palabras que más adelante van a ver. Si pones vocal, no se entiende simplemente la palabra como tal, ¿ya? Además, los voy a buscar las palabras y van a decir, sí o sí se necesita edición vocálica para que se entienda, para que se comprenda esas palabras, ¿ya? Entonces, si escribiríamos con todo con edición vocálica o sin edición vocálica, esas palabras simplemente no se van a entender, ¿no? Entonces, no sería solamente esas palabras quitar y el resto normal, ¿no? Pero la forma de habla es así. No van a escuchar, ¿no? Jupana, sutipaj, kunasa, ¿no? A no ser que en algún lugar sea con una variación dialectal que utilicen todas las vocales, ¿ya? Entonces, siempre es la forma de habla de esta forma, ¿ya? Algún momento tal vez cuando tengan que escribir así y la norma lo indique que sí o sí con el vocal, entonces lo ponen nomás. Entonces, saben que na es el sufijo, ¿no? Jupana, ¿no? Aquí también, upana, ¿no? Entonces ahí está la vocal. Entonces escribe nomás la vocal. Si es que les dicen, ¿no? Algunas instituciones les dicen, con vocal vamos a escribir, ¿no? Entonces lo ponen nomás. Y aquí también, este es el sufijo ja, ¿no? Entonces ponen nomás la vocal. No hay problema, ¿sí? Pero al momento de pronunciar no van a decir, pues, ¿no? Así, ¿no? Upana, sutipaja, kunasa. No van a escuchar, o rara vez en alguna región van a escuchar, ¿no? Simplemente dicen Upan, sutipaja, kunasa, ¿no? Sin vocal, ¿ya? Por eso es que yo enseño a escribir con edición vocálica, ¿ya? Bien, ukakam hichuro, ¿ya? Hasta ahí el día de hoy. Repetiría. Taqin, hijito, ¿qué preguntas más? Para el humansti, estaba diciendo que también se usa el humasti, ¿no ve? Sí, humasti, El pero ¿y tú? humasti Más significa, se ¿no? puede usar para cuando preguntas kamisaki y Porque, ¿qué respondes, va a ¿y hacer hoy día, tú? no? Voy a ir a trabajar, ¿no ve? ¿Y tú? ¿No ve? Ah, yo voy a dormir, ¿no ve? Entonces, tiene otra connotación, ¿no ve? Ah, Ahora el ya. otro, hacemos referencia a pertenencia, ¿no? Y tu nombre, ¿no ve? Y tú, ¿no ve? Entonces, Ya, entonces cuando responden, cuando te preguntan cómo estás y quieres responder, ¿y tú? Entonces puedes decir, ¿humasti? correcto, Ah, ya. exactamente, ¿ya? Gracias. Sin el sufijo na es ahí, ¿ya? Gracias. Walik, van a seguir también la pronunciación, y para la pronunciación, qué mejor cantando, ¿ya? Taquini, Hayin Tañani, todos cantemos, cantemos, todos enciendan sus micrófonos. Micrófono na sipham, cantea sipham, walik. Maya, Maya Kimsa. Rimajanka kuningwa, kuniu, nata, ilaiha kuningwa, shrimaja kuningwa, kuniu, unata, kita kuniu, Hijas, Waliki, canta Kaini, Pájara. Kissing Kami.